por corrupción, aumento de precios de crudo ya no benefician a Venezuela, que ya no produce y cada vez se le complica más la exportación de crudo, verá pasar este nuevo boom petrolero tras la ruina de la estatal petrolera BMSA. Ya no es un país productor. Este incremento, tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses a Irán, el precio del petróleo subió a $73,75 el barril, con un aumento del 3%. Pero Venezuela, que ya no produce y cada vez se le complica más la exportación de crudo, verá pasar este nuevo boom petrolero tras la ruina de la estatal petrolera BMSA. Cabe esperar que siga subiendo tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses a Irán. El precio del petróleo arrancó el día en alza. Para Venezuela significa poco o nada, tras la ruina de la industria petrolera. Estados Unidos eliminará en mayo todas las exenciones garantizadas a 8 países, que les permitían comprar crudo iraní sin sufrir sanciones. Dicha decisión impulsó los precios del barril a su máximo anual. Mientras que en Venezuela, bajo Maduro la producción petrolera disminuyó a mínimos históricos, en una estimación de 600.000 barriles diarios. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, con 296.501 millones de barriles. No obstante, paradójicamente, ya el crudo y su comercialización no es un negocio rentable para el país suramericano tras la brutal desidia del socialismo. El economista José Toro Jardí, quien fue miembro principal del directorio de BMSA antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, explicó al Panam Post que ese aumento del precio no beneficiará a Venezuela, debido a que el país suramericano se ha convertido en importador de petróleo. Estamos importando grandes cantidades de petróleo, gasolina y nafta, de manera que el aumento del precio también tendrá un costo altísimo para Venezuela porque lo que nosotros exportamos es cada vez menos, señaló. Explicó que de lo que poco que está produciendo BMSA, Venezuela destina la mayoría al consumo interno, y al pago de las deudas adquiridas a China y Rusia. Además de que Venezuela que no percibiera los beneficios de este aumento petrolero, tampoco podría hacerlo por las sanciones internacionales que impiden a empresas extranjeras mantener relaciones comerciales con BMSA, medidas tomadas principalmente por Estados Unidos para presionar la caída de Maduro. Rusia rescata a Maduro. La agencia de noticias Reuters reveló que para obtener dinero en efectivo y evadir las sanciones estadounidenses, Maduro estaría usando a la estatal rusa Rosneft. La dictadura en Venezuela estaría canalizando el poco flujo de efectivo de las ventas de petróleo a través de Rosneft. Al parecer BMSA comenzó a pasarle las facturas de sus ventas de petróleo. El esquema descubierto por Reuters revela que la petrolera rusa paga a BMSA inmediatamente con un descuento sobre el precio de venta, y cobra el monto total más tarde al comprador. Explica que BMSA ha pedido a sus principales compradores, como Reliance Industries Ltd de India, que pague a Rosneft por el petróleo venezolano, así lo confirmó una fuente a Reuters. Han realizado pagos a compañías rusas y chinas por el petróleo venezolano, y agregó que los desembolsos se deducían del dinero que Venezuela debía a esos países, pero no proporcionó más detalles. Arruinada por el chavismo, la otrora opulenta BMSA ya no genera petrodólares. Venezuela, nación que dice contar con las mayores reservas petroleras del planeta, ya no está recibiendo petrodólares para engrosar las arcas del Estado, con los declinantes volúmenes de exportaciones siendo usados para pagar las deudas con Rusia y China, subsidiar a Cuba e importar la gasolina que consume el país. Expertos dijeron que el régimen bolivariano de Caracas ha dado muerte finalmente a la gallina de los huevos de oro. La producción de crudo ha caído desde los más de 3 millones de barriles diarios en que se encontraba cuando Hugo Chávez tomó el poder en 1999, a menos de 900,000, y con proyecciones de que caerá por debajo de 500.000 para finales de año.
La industria petrolera ya no está generando dinero para pagar la corrupción, dijo desde Washington Antonio de la Cruz, director de la firma de asesores Inter-American Trends. Refiriéndose al esquema de compra de lealtades que mantiene al régimen de Nicolás Maduro en el poder. Y en lo que constituye un duro golpe para los millones de venezolanos que requieren urgentemente de alimentos y medicamentos en el marco de la peor crisis económica en la historia del país, las ventas de crudo ya no están dando dinero para colocar en las arcas, agregó. El colapso de la industria petrolera venezolana ha llevado al régimen de Maduro a buscar ingresos en actividades ilegales para sostenerse en el poder, compensando la pérdida de la renta petrolera con operaciones de contrabando de oro y de coltán y a través del narcotráfico, agregó. Años de mala administración, corrupción y sobreendeudamiento de la industria han ido asfixiando los niveles de producción de la estatal petrolera desde hace años. Pero Petróleos de Venezuela, PDVSA, recibió dos duros golpes adicionales este año, con las sanciones impuestas por Estados Unidos y el colapso de la infraestructura eléctrica del país. La crisis eléctrica, que en marzo dejó a millones de venezolanos sin servicio eléctrico por más de 2 semanas, y que llevó al régimen a decretar un draconiano programa de racionamiento, podría haber recortado la producción del país en más 200,000 barriles diarios, al dañar instalaciones críticas de la industria, explicó el ex ejecutivo de PDVSA Horacio Medina. Y los cerca de 850,000 barriles diarios que hoy está produciendo Venezuela están ya comprometidos. Para empezar, el régimen está obligado a enviar entre 400,000 y 500,000 barriles diarios para cubrir sus deudas con Rusia y China, un volumen que cubre los préstamos que el régimen ya consumió en el pasado, agregó el exdirector de planificación de PDVSA, Juan Fernández. Parte de ese volumen estaba siendo destinado a la India, pero esos barriles en realidad forman parte de los pagos a Rusia que tiene intereses de refinación en ese país. Los restantes 350,000 deben ser usados para cubrir el consumo interino del país, estimado en unos 300,000 barriles diarios y el subsidio del régimen a Cuba, estimado en otros 50,000 barriles diarios. Excepto que parte de esa producción también debe ser usada para cubrir los costos de producción de la industria, que incluye la importación de una gran cantidad de gasolina y otros combustibles que dejaron de ser producidos en el país. El escenario, que ya es deficitario, debería obligar al régimen a tomar duras decisiones en poco tiempo. En unos 3 meses no habrá suficiente crudo para satisfacer a todo el mundo, advirtió Fernández, pronosticando que el régimen tendrá que decidir entre dejar de pagar las deudas contraídas con sus socios estratégicos. Medina estima que el ritmo de contracción en la producción de crudo se encuentra en cerca de 100,000 barriles mensuales. O dejar de suministrar a los venezolanos o a los cubanos. Ese número podría fluctuar de un mes al otro, pero la tendencia inevitablemente se mantendrá hacia la baja. No tienen manera de detener eso, dijo. Y en lo que complica aún más las operaciones de PDVSA, la compañía estatal enfrenta ahora una larga lista de sanciones impuestas por Washington que dificultan sus operaciones de comercialización. Por el momento, el régimen de Maduro ha tratado de esquivar las sanciones respaldándose en firmas amigas controladas por Cuba y por Rusia, que le están sirviendo de intermediarios. Son principalmente operaciones de intercambio de crudo por combustible. Esas operaciones, no obstante, tampoco le están generando efectivo. Hoy en día ya no hay suficiente producción de gasolina para atender las necesidades del país, por eso es que están importando, haciendo estos intercambios de crudo por gasolina.